Bueno, y continuamos con Felipe Mujica. Felipe, las primarias, bueno, tú tienes muchos años en la política, no sé cuántos ya, pero unos cuantos. Las primarias, ¿cuánto determinan el resultado de una elección? O sea, porque tú tengas una buena primaria, que vote mucha gente, vote poca gente. Si vota mucha gente vas a ganar las elecciones, si vota poca gente vas a perderlas. ¿Cuál ha sido tu lectura de eso? Yo creo que las primarias son primero un instrumento como puede ser cualquier otro, ¿no? Como el dedo en algunas casos. Puede ser la primaria, puede ser una consulta en la Plaza Bolívar, puede ser un acuerdo. Es decir, nadie tiene por qué criticar específicamente un método que se utilice. Todos pueden ser buenos si como los métodos cumplen con el propósito para el cual son destinados, que es resolver situaciones. Ahora, las primarias, desde el punto de vista porcentual, de si votan tanto, votan cuánto, yo creo que eso no tiene absolutamente nada que ver con los resultados futuros. Tú ves, por ejemplo, lo que ocurrió en el 2010. En aquel momento se hizo una consulta primaria que nadie supo, por cierto, de qué tamaño fue. Después ahora me han dicho que fue de 350.000 personas para ponerlo como referencia ante esta, para decir que en esta participaron más. En aquella primaria fueron 350.000 personas, de acuerdo con esa versión, eso se sabe hoy, antes no se supo nunca. Y el resultado fue que la sumatoria de los votantes no oficialistas fue superior a la del gobierno. Eso se expresó en la votación del Parlatino, que era el único circuito nacional que había, cuando se sumó los votos de Opina, los votos del PPT, que en aquel momento era parte de la oposición, y los votos de la MUC. La MUC perdió con el gobierno, pero cuando tú le sumabas los votos del PPT y los votos de Opina, entonces la diferencia a favor de quienes votaron contra el oficialismo era 600.000 votos. Ahí es donde viene entonces el correlato de unos números que son superiores allí, pero que en la Asamblea no se expresan por esa ley electoral que estábamos hablando, que es una de las modificaciones más importantes que el país tiene que proponerse, porque el país no puede seguir viviendo bajo un contexto en el cual dos fuerzas mayoritarias, de acuerdo o en desacuerdo como sea, simplemente pretenden impedir que mayorías importantes. En aquel momento el PPT creo que sacó 600.000 votos y no tuvo ni un parlamentario, lo cual es una aberración, porque 600.000 votos es suficiente para que haya una representación proporcional de minorías que tiene que estar expresada en alguna parte y que no puede ser desconocida. Es una parte de las cosas que hay que corregir. Entonces yo creo que el problema es si votan muchos, votan pocos, no creo que sea ninguna referencia. También puede ser el caso de primarias donde hay una concurrencia masiva y sin embargo el resultado electoral también sea distinto. Bueno, ahí está el caso de Osvaldo. Exacto. Copey. O ese caso que ocurrió cuando Osvaldo le gana a Eduardo. Así es. Y después viene la elección, y recuerda que aquella elección que termina ganando la Caldera, que es la de la ruptura de la polarización, esa elección en el año 93, todas las encuestas decían que o ganaba Osvaldo o ganaba Claudio. Y terminó ganando fue Caldera, en un claro proceso donde lo que terminó ocurriendo no tenía nada que ver con lo que se estaba diciendo que estaba pasando. Entonces, es evidente que el país tiene maneras de comportarse. Yo estoy convencido que la mayoría de los venezolanos anda buscando una manera de quitarse de encima el yugo de la polarización y que me tengan sometido permanentemente al país a una confrontación, en muchos casos compartida o en muchos casos inducida, porque la polarización, recuerda, no solamente es un problema del gobierno. Recuerda que Capriles propuso en las elecciones municipales, lo hemos comentado varias veces, que se convirtiera en un plebiscito de lo que había ocurrido en abril, en una equivocación insólita, que en aquel momento, cuando nosotros lo dijimos, sirvió para que nos calificaran de tal o cual cosa en relación a que estamos vendidos o no vendidos con el gobierno. ¿Cuál fue el resultado final de eso? Que volvimos a tener razón cuando dijimos, es una gran equivocación. Capriles venía a perder por 100.000 y pico votos con Maduro. Y la diferencia que se produce después en diciembre en las elecciones municipales es de más de 1.200.000 votos entre el gobierno y la oposición, en una clara demostración de lo que era una política equivocada. Eso después lo reconoció Capriles expresamente en varias declaraciones que hace unos meses dio sobre el tema. Aquí hay varios comentarios. Tatiana Lugo, estuve revisando y es la misma Tatiana Lugo que yo conozco, que es nieta de Gustavo Villaparedes, viejo dirigente del Partido Comunista. Sí, ¿cómo no? Ella dice aquí, ¿cómo explica que en el Zulia perdió Julio Montoya o que le ha puesto mucho o que José Guerra haya ganado en el Valle? Y aquí dice Tatiana nuevamente, tristemente el MAS y otros partidos no han entendido el momento, ni este ni otros momentos en el pasado. Bueno, yo no sé exactamente a qué se refiere con lo de Julio Montoya, porque Julio Montoya entiendo que todavía ni siquiera se sabe por dónde va. Y no hubo primarias en el circuito de Julio. La última vez que yo lo vi, le pregunté, Julio, ¿por fin por dónde vas a ir? Y me dijo, creo que voy a encabezar la lista de Bolívar.
Entonces, bueno, yo le digo, bueno, pero ¿qué tienes tú que ver con el Estado Bolívar? Por cierto que ya esos prejuicios de que la gente si nació en Caracas va por Lara, o va por Zulia, o va por Portuguesa, o si es del Zulia va por... Es que el problema no es si naciste o no porque son naciste. diputados nacionales. No, digo, si haces actividad o no en la región. Pero el problema es el siguiente. Tú no puedes agarrar a alguien que nació en el Zulia, que nunca ha tenido que ver con Bolívar, que a lo mejor ni siquiera sabe dónde queda la Plaza Bolívar en Ciudad Bolívar. Pero se hacía aquí mucho, ¿no? Y se sigue haciendo. Bueno, pero eso es un error. Y tú no puedes agarrar y pretender sacar una persona que no tiene nada que ver y quitar, porque también se está haciendo, a parlamentarios que son naturalmente de esa zona y ponerlos con otros. Eso la gente lo va a ir rechazando, porque simplemente la regionalización va generando situaciones de esa naturaleza. Entonces, cada vez más, tú lo ves, por ejemplo, en el propio resultado. Hay un dato que me lo comentaban ayer, no, creo que fueron 17 los parlamentarios que fueron candidatos en esta primaria de la MUC, y creo que fueron apenas 7 los que los reelectos. Los reelectos. Entonces, ¿cuál es la evaluación que tú haces de esta bancada actual de la oposición? No, muy mala, muy mala. Yo creo que el problema de lo que todo el mundo señala, en cuanto, bueno, las dos, porque no es que es mala la de la oposición, es mala del oficialismo. Y creo que evidentemente lo que tenemos es una asamblea que tiene que ser sustituida en términos de cómo puede funcionar, porque las asambleas y los parlamentos en términos generales son escenarios de diálogo, son escenarios plurales, son escenarios donde no es que yo convoco para previamente tener listo una cosa determinada y aprobarla de tal o cual manera, como ha ocurrido aquí reiteradamente, una conducta que es absolutamente inaceptable desde el punto de vista de lo que significa el Parlamento. Bueno, esa asamblea tiene que ser sustituida por un esquema plural que permita que efectivamente lo que se discuta, lo que se acuerde tenga que ver con el país y que el país pueda ver allí un instrumento para que los niveles de confrontación y los niveles de enfrentamiento que tenemos en Venezuela disminuyan. ¿Y qué pasaría o pudiera ocurrir, pregunto, Felipe, que por ejemplo el gobierno gane la mayoría en la asamblea y que la diferencia sean los votos que ustedes saquen en un polo distinto? Eso puede ser un escenario. Puede haber ¿Y un eso no te escenario. daría sentimiento de culpa? No, es que puede ser perfectamente que lo que tú tengas, un escenario para ver lo que tú me estás diciendo, que el gobierno tenga mayoría en la asamblea y que los votos que represente esta alternativa no saque diputados, dices tú, o que saque No, que saque, pero aún sacándolo, ajá, o no sacándolo, pero le quitas votos a pero la oposición, por si el ejemplo. gobierno tiene mayoría, pero tiene mayoría simple y no tiene mayoría calificada, y si lo que ocurre es que ni el gobierno tiene mayoría y ni la MUC tampoco tiene mayoría. ¿Qué es lo que tú crees que va a pasar? Yo creo que eso es lo que va a pasar, que va a aparecer un sector intermedio que va a darle una pauta distinta al Parlamento. Por ejemplo, hay un caso que me lo mencionaron estos días, en el municipio Monseñor Iturriza. Ahí el alcalde es de Primero Justicia y se eligieron 8 concejales. Hay un concejal del MAS, que es una señora. 4 del gobierno y 4 de oposición. De la oposición de la MUC. ¿Qué pasa allí? Allí todo el mundo pensaba que ese concejal se iba a plegar a uno de los dos bandos. ¿A qué ha obligado ese concejal, que es el presidente de la Cámara? A que todas las decisiones se produzcan por consenso y no se pliegan ni a un lado ni al otro. Ahora, ese es un escenario que en ese pequeño sitio que se llama Monseñor Iturriza, que es un municipio de Estado Falcón. Interesante, ¿vale? ¿Cómo se llama ese alcalde? Yo no recuerdo el nombre del alcalde. Recuerdo el nombre porque me lo echaron hace la semana pasada, me lo contaron en el cuento, me lo echaron en Falcón, de una circunstancia de esa naturaleza. Ahora, imagínate el país. Hay que entrevistarlo, Maracucha, porque de verdad es interesante. Sí, claro, es un caso único. Hay que entrevistar a la presidenta del Consejo, no al alcalde, sino a la el presidenta del Consejo. Porque quien inclina la diferencia es una militante del MAS, que es presidente del Consejo y que no se pone al servicio de ninguna de las dos políticas. Entonces obliga en esa alcaldía a que se produzcan decisiones consensuales. Bueno, imagínate el país en una circunstancia parecida en ese Parlamento, donde las circunstancias obliguen a que haya que buscar acuerdos, a que haya que buscar salidas y que no sea por la vía de imposición de un grupo sobre el otro, porque el país necesita una solución de esa naturaleza. Felipe, muchas gracias, ¿vale? Por venir. Seguimos. Felipe Mujica, secretario general del Movimiento Socialismo. Nosotros nos despedimos y dejamos, el hombre vino de verde hoy, el hombre de la brújula internacional, Julio César Pineda.